Vamos a empezar hoy con los nombres de Dios. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Los temas de estas 2 semanas son nombres, atributos, ¿verdad? Y ser de Dios. Que todo está como mezclado en realidad, pero hoy propiamente vamos a entrar a ver algunos nombres de Dios, que si recuerdan la metáfora que usamos la semana pasada del pentagrama, ¿verdad? La música, la lectura musical. Ya tenemos el pentagrama, eso es lo que hemos venido haciendo con la introducción. Ahora vamos a meternos a estudiar las notas, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a estudiar poco a poco, nombre por nombre. No vamos a estudiarlos todos los nombres que Dios utiliza, o todos con los que se revela. Vamos a ver algunas clasificaciones ahí también importantes, y espero que sea pues de mucha edificación para cada uno de nosotros. Oremos para empezar. Dios, te damos gracias infinitas por revelarte a ti mismo. Gracias por no dejarnos huérfanos, Dios, en este mundo de tinieblas, sino por haberte dado a conocer, alumbrado nuestros corazones con tu luz, y porque a través de tu palabra podemos crecer cada vez más en ese conocimiento tuyo. Ayúdanos, oh Dios, a conocer tu nombre y a santificar tu nombre en nuestras vidas, que todo en nuestras vidas gire en torno a tu santísimo nombre, que podamos dedicar todos nuestros esfuerzos, cada área de nuestra vida, nuestro tiempo, recursos, todo lo que somos, dedicarlo al avance de tu nombre, y que tu nombre sea dado a conocer en las naciones. Gracias por poner tu amor en nosotros, porque ahora podemos amarte porque tú nos has amado. Te alabamos por esa realidad y enséñanos a conocerte cada vez mejor para poder amarte cada vez mejor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces, si hemos de alabar a Dios con todos los santos, que es para lo que nos estamos preparando, entonces debemos conocer la música y la gramática de las Escrituras. Adelante, don Roberto, gracias. Allá. Sí. No, de clase hasta la 3. Esta es clase 3, correcto. Y para conocer al Dios al que vamos a dedicarnos a alabar por la eternidad, pues es importantísimo conocer sus nombres, saber cómo se usan, conocer las notas, conocer las palabras, ahora sí semánticamente, cada una de esas palabras con las que el Señor se ha dado a conocer. Entonces, un poco a modo de repaso, vimos que Dios es la causa, ¿verdad?, de todas las criaturas. Él es la causa de todo lo que existe, y hay razones por las que podemos nombrarlo a Él. Primero, porque somos hechos a su imagen. Somos hechos, hablamos, hubo un término ahí que utilizamos que no recuerda, el hecho de que en toda la creación, incluidos nosotros, hay un reflejo de la gloria de Dios. Teomórficos, toda la creación es teomórfica, por eso hay un terreno común, por eso podemos hablar de Dios, por eso Dios se puede dar a conocer utilizando nombres también comunes para nosotros. Y ahí estamos hablando de Dios comunicando su carácter de manera antropomórfica, hablando en términos nuestros, por ponerlo de alguna manera. Vimos las formas de negación, las formas de eminencia, ¿verdad? Eminencia es... ¿Quién puede definir eminencia? A ver si lo recuerdo. ¿Cuál era ese camino, esa forma? La eminencia. Son nuestras características, pero en Dios son llevadas a la eminencia total. Ok, cualquier característica de nosotros, del ser humano, como por ejemplo la bondad. Sí. Ok, entonces no es cualquier característica, son perfecciones, ¿verdad? Llamamos perfección, características buenas, ¿verdad? Porque podríamos caer en decir, bueno, si yo soy débil, entonces Dios es débil en gran manera. No, son nuestras perfecciones, las cosas buenas en nosotros son entonces, existen, la eminencia es que existen primero y eminentemente en Dios. Esa es la idea. Pasa. No hay problema, nadie se va a quejar por estas interrupciones para el café. Nadie se va a enojar. Muy bien. Hablamos de la causalidad, ¿verdad? Y a modo de repaso, y creo que estos dos términos no los utilizamos la vez pasada, entonces sería bueno que los conozcamos.
existe una relación, puede haber dos tipos de relación entre una causa y un efecto, ¿sí? Puede haber una relación unívoca o puede haber una relación equívoca, y ya les voy a explicar qué significa. Unívoca, uno, lo mismo, y voca, palabra, la misma palabra, o sea, en el mismo sentido, en el mismo plano de existencia. Por ejemplo, y este ejemplo sí lo di la semana pasada, que el señor Lobo, este servidor suyo, tiene un hijo, ¿verdad?, en el mismo plano de existencia. Mi hijo es un ser humano como yo soy un ser humano. Entonces, en este caso, la causa y el efecto son unívocas. Pero también puede darse la causa y efecto equívocas, o sea, palabras distintas o que se mueven en un plano diferente de existencia. Usamos un ejemplo la semana pasada de si yo creaba una página web, por ejemplo, podemos hablar de que si uno pinta un cuadro, ¿verdad? Pintar un cuadro, allí hay una relación equívoca entre la causa y el efecto. El efecto no está en el mismo plano de existencia de la causa. Sin embargo, en ambas se puede ver algo de la causa, se puede ver algo del creador, entre comillas. Se puede reconocer al padre en su hijo, ¿cierto? De tal palo, tal astilla. Si dicen que Mateo es tranquilo y dicen que Daniel es tranquilo, ahí la palabra tranquilo se está usando en el mismo sentido para ambos, ¿cierto? Tal vez se manifiesta de maneras diferentes, pero en general es la misma idea. Mateo es tranquilo, Daniel es tranquilo. Ahora, también se puede reconocer al autor en su obra de arte. Si hablan de ese famoso cuadro que pinté, hipotéticamente, y dicen ese cuadro es cálido, ¿verdad?, y dijeran, bueno, Daniel, el pintor, es cálido, no estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Calidez en una persona es algo de personalidad, justamente, que es, no sé, buena gente, llevadero, que se siente uno cómodo con la persona, ¿verdad? Una persona cálida, que se siente querido uno. Pero si hablamos de un cuadro cálido, es otra cosa totalmente. Un cuadro cálido, ¿alguien sabe qué significa cuando decimos un cuadro cálido? Tiende a los colores amarillos. Que tiende a colores amarillos, rojos, correcto. Entonces, entre más amarillo, más cálido, y entre más azul, más frío. Entonces, son dos cosas muy distintas usando el mismo adjetivo. ¿Por qué? Porque las dos cosas no están en el mismo plano de existencia. ¿Cuál es el caso de la relación de Dios con su creación? Es equívoco. Es equívoco. Es correcto. En el caso de Dios, no hablamos en el mismo registro, no hablamos en el mismo plano. Entonces, todo esto nos lleva, como introducción, lo que hemos mencionado hasta este punto, a los nombres, que es a lo que vamos a entrar a continuación. Andrés. Daniel, pero una pregunta, digamos, a pesar de que nosotros somos completamente distintos a Dios, ¿verdad?, que hablamos la semana pasada de que nuestra relación se equivoca con Dios, sin embargo, dentro de esa relación hay diferencia entre la creación. Digamos, nosotros somos mucho más parecidos a Dios que un agujero negro. Sí. Un agujero negro habla de cualidades de Dios. Correcto. Sí, si tuviésemos que ponerlo en algún término, el ser humano es como la obra maestra de Dios, ¿verdad? Es el pináculo de su creación, es lo que hizo de último, y después de que creó al hombre dijo y vio que todo era bueno en gran manera. Y ahora sí, ya estaba el hombre para dominar, sojuzgar la tierra y reflejar como imagen suya, ¿verdad? De manera que ninguna otra criatura lo puede revelar. Entonces hay una, ¿verdad?, en el hecho de que sí hay una gran diferencia entre el ser humano y las demás criaturas. Eso es muy importante tenerlo presente dentro de nuestra cosmovisión también cristiana. No somos un mono que se pasó de listo. Somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Nombres. Ahora sí, entremos a los nombres entonces. El primer nombre, el más famoso, podríamos decirlo, es el tetragramatón. Se llama así porque está compuesto de cuatro letras hebreas, ¿verdad? Se suele escribir en nuestro abecedario de esta manera. Yahweh, traducido en la Reina Valera como Jehová, debido a un error, pero
nos sirve, realmente nos sirve. Ahorita vamos a hablar un poco de por qué. Pero este es un nombre propio, este es el nombre propio de Dios, el nombre propio de Dios. ¿Qué es un nombre propio? A diferencia de un nombre común. Si yo utilizo la palabra flor, eso es un nombre común. Flor, flores, ¿verdad? Yo digo flor y todos tienen un concepto general de lo que son flores. Perro, hombre, esos son nombres comunes. Pero si yo digo hortensia, ya ahí estoy especificando un poco más, ¿cierto? Y en el caso de perros puedo decir Fido. Fido es un perro específico. Y Felipe o Andrés o Daniel, esos son nombres específicos de personas, esos son nombres propios. En el caso de este nombre, el tetragramatón, Yahweh, ese es el nombre propio de Dios. En la Reina Valera no tenemos dificultad para distinguirlo, pero en la Biblia de las Américas, en la nueva Biblia latinoamericana de hoy, que son las versiones que les he recomendado, y otras versiones, otras traducciones incluso libres, suelen traducir el nombre Yahweh como Señor, ¿verdad? Y la distinción que hacen son, el Señor lo escriben con versalitas, o sea, mayúsculas, ¿verdad? Con letras en forma mayúscula, y cuando es Señor, como traducción de Adonai, lo traducen como, lo ponen en normal, ¿verdad? Solamente la primera S mayúscula y todo lo demás en minúscula. Entonces, es un poco más difícil de entender o de captar desde nuestra perspectiva, porque siendo un nombre propio, Señor realmente no es un nombre propio. Señor es un nombre común. Entonces, cuesta, dependiendo de las versiones que usemos de la Biblia, entender eso. En ese sentido, el error de la Biblia de la Reina Valera es un error dichoso, digámoslo así, porque nos ayuda. Realmente Jehová sí es un nombre propio, entonces se nos hace más sencillo, y así se ve en la Reina Valera como el nombre propio de Dios, no así Adonai, que es traducido en la Reina Valera como Señor. Entonces este es el nombre que Dios usualmente utiliza. Casi siempre bueno, ahorita lo vamos a estudiar un poco a detalle. Hay otro apelativo de Dios que es simplemente Dios, ¿verdad? En mayúscula. También aparece en la Biblia bastante. Y vamos a ver, nosotros pensamos en Dios como un nombre común, porque pensamos en dioses, que hay muchos dioses diferentes, ¿verdad? Pero realmente deberíamos corregir un poco nuestro entendimiento. Dios deberíamos entenderlo como un nombre propio. Solo existe un Dios verdadero. El problema es atribuir ese nombre o dar ese nombre a cualquier otra cosa, ¿verdad? En cualquier otro uso es un uso inapropiado. Dios solo hay uno, ¿verdad? El Dios de las Escrituras. Y de hecho, cuando una persona dice yo no creo en Dios, no está refiriéndose a Zeus. Usualmente el que dice yo no creo en Dios está hablando del Dios cristiano, está hablando del Dios de la Biblia. Entonces hay como una concepción ahí que tenemos que afinar un poco nada más, porque puede afectar la manera en que leemos o cómo leemos nosotros las Escrituras. Hay otros sustitutos para el nombre de Dios en las Escrituras. A veces no aparece explícitamente, pero la Biblia dice, por ejemplo, el nombre, nada más. Y cuando dice el nombre refiriéndose a Dios, podemos asumir que se está refiriendo a su nombre propio, el tetragramatón, Yahweh. Por ejemplo, cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento, también se utiliza mucho, santificado sea tu nombre, está muy probablemente refiriéndose al nombre propio de Dios, de Jehová. Cuando dice ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre, uno, singular, probablemente se está refiriendo de nuevo al tetragramatón. Y ahí es curioso porque es el nombre singular, y dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero es un solo nombre. Después hablaremos de la Trinidad, eso es un tema para más adelante, pero lo más probable es que se refiere al tetragramatón. Este nombre entonces solo aplica a Dios, es su santo nombre. Los demás nombres, incluso Dios, lo vemos aplicado incluso en las Escrituras a otras criaturas, o a criaturas, ¿verdad? Pero el nombre de Yahweh nunca aparece utilizado para nadie más que no sea Dios. Es su nombre santo, es su nombre propio.
incomparable, único. Sí, lo distingue completamente. No es ni siquiera como nuestros nombres, porque nosotros tenemos nombres propios también que nos distinguen, pero ni siquiera nuestros nombres son tan particulares. O sea, yo me llamo Daniel y hay cientos de Danieles. Cuando estaba dando clases en el colegio tenía más de 6 estudiantes con mi nombre. Entonces, aún así, y hablando de ellos es como Daniel, pero Daniel ¿cuál? Siempre hay alguna referencia. Daniel Loría, Daniel Lobo, ¿verdad? Siempre hay una referencia. Daniel el morenito, el de colochos, no, Daniel el flaco, el blanquito, el pecoso. Siempre hay algún punto de referencia, algo que nosotros tenemos que hacer para distinguirlo de la clase. En el caso de Dios no hay clase. Él es único, ¿verdad? Y no hay ninguna referencia, no hay necesidad de hacer ninguna referencia cuando se trata de su nombre propio. Yahweh es Yahweh, no hay otro, el único Dios verdadero. Hay implicaciones para la teología de la Trinidad en esto. De nuevo, vamos a adentrarnos en la Trinidad dentro de unas clases, pero sí sería bueno tratar rápidamente cuando somos visitados por los testigos de Jehová, por ejemplo, y nos dicen que Jesús nunca es llamado Dios, ¿verdad? O rara vez es llamado Dios, o nunca es llamado Dios en las Escrituras, y nos ponemos a escarbar y tal vez encontramos una o dos, tal vez 3 veces en el Nuevo Testamento que se le llama directamente Dios, y entonces decimos, mira, los testigos de Jehová tienen razón, y tal vez estamos a punto de convertirnos en testigos de Jehová cuando nos acordamos de esto. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento se utiliza el título Señor como traducción de Yahweh. También se utiliza como traducción de Adonai. Cualquiera de las dos va a ser traducido como Señor en el Nuevo Testamento, en el griego. Pero entonces tenemos que entender cuándo está citando el Antiguo Testamento y tal vez buscar las citas en el Antiguo Testamento para ver qué es lo que está diciendo. Un ejemplo se encuentra en Romanos 10 del 9 al 13. Romanos 10 del 9 al 13 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y viene la cita: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿a quién se está refiriendo? Pero en el texto Pablo se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Se está refiriendo a Cristo, con Él empezó. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en el versículo 9, estamos hablando de Jesús. Y luego termina en el 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese mismo Señor que acaba de mencionar, Jesús, será salvo. Es una cita de Joel 2.32. Y en Joel 2.32 en el hebreo dice: y todo aquel, la Reina Valera nos ayuda, porque dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces Jesús es Jehová. Y así hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, y nos libramos de ir a los salones del reino. Muy bien, es el centro de la revelación de Dios. Esa era una referencia a los testigos de Jehová, por si alguien se quedó bailando con eso. No nos vamos a convertir en testigos de Jehová entonces. Este es el centro de la revelación de Dios. Es uno de los primeros nombres con los que Él se da a conocer. De hecho, vamos a ver, Él se da a conocer con este nombre primero en Éxodo 3. El nombre se menciona en Génesis, pero no es Dios dándose a conocer, sino que recordemos que Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todos fueron escritos por Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés sabe quién es el Dios de Génesis, pero él lo aprendió en Éxodo. Moisés se dio cuenta en Éxodo, cuando Dios se dio a conocer con este nombre. Se lo explica, digámoslo así, él lo tiene que dar a conocer, se revela y se lo explica, porque es incomunicable a menos que Dios nos lo dé a conocer. No es como un nombre de las cosas en este mundo, no, es un nombre que si Dios no nos lo da a conocer no lo sabríamos, no lo conoceríamos para nada, y no sabríamos qué significa si Dios no nos lo explica, y Él se dedica a explicarlo mediante palabras y obras en Éxodo. Entonces, conocemos la historia de Éxodo 3, ¿verdad? Sucede algo común y no tan común.
sucede que hay una zarza ardiendo, eso es común, ocurría todo el tiempo en el desierto, eso pasaba, que era lo poco común, que no se consumía, ¿verdad? Una zarza que ardía y no se consumía. En ese contexto Moisés se acerca, Dios lo llama para salvar a su pueblo, ¿verdad? Conocemos el vaivén, la conversación, Moisés reclama, pregunta, etcétera, etcétera, no está convencido de la tarea, y en un punto le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué nombre les voy a decir? ¿Quién me envió? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le responde, voy a leer Éxodo 3, versículos del 13 al 15, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esto no es todavía este nombre. Es un juego de palabras relacionado con este nombre. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ahora sí, Jehová, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy. Las letras del tetragramatón comparten letras con el verbo en hebreo ser. Entonces por eso Dios hace el juego de palabras, ¿verdad? Diciendo yo soy el que soy. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, se ha explicado de muchas maneras, pero hay un sentido de autosuficiencia en la persona de Dios revelada en este nombre, ¿verdad? Yo soy el que soy. Lo que les decía, no necesita referencia a nada, es completamente independiente, autoexistente. Atemporal también. Atemporal, es correcto, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y autointerpretado en el sentido que él tiene que dar a entender, él tiene que explicarnos qué es, qué significa, porque no se puede interpretar en relación a nada más, no se puede, no se puede referir a nada más para entenderlo. Entonces él mismo tiene que decir, yo soy el que soy, Jehová es el que te ha enviado. La Septuaginta lo traduce de una manera. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, que tiene una tradición, es bastante antigua, ¿verdad? Es la que utilizaron muchos de los escritores del Nuevo Testamento, y cuando aparecen citas al Antiguo Testamento usualmente utilizan la Septuaginta, ¿verdad? Que era una traducción griega de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, en la Septuaginta la traducción de ese pasaje es yo soy aquel que es. Y de ahí podemos atar un hilo hacia Apocalipsis, donde Juan dice el que era, el que es y el que ha de venir. Todo esto es un juego de palabras sobre el mismo nombre, la persona de Yahweh. Se identifica como un ser absoluto, como un ser absoluto, independiente, con existencia en sí mismo, así que no depende de nada, él tiene existencia en sí mismo. Es más, él es la fuente de toda existencia, él en sí mismo es existencia, es la plenitud del ser. Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, escribió su evangelio, y en su evangelio utiliza este nombre, yo soy, para describir a Jesús muchas veces. Algunas veces de manera absoluta, o sea, sin ninguna referencia a nada, simplemente yo soy, como Abraham, como Jesús cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora vean, notemos algo interesante aquí. No dice, antes de que Abraham fuese, yo era. Así hablaríamos nosotros. Entonces, eso sería lo normal. Antes de que ustedes llegaran, yo ya estaba aquí. ¿Sí? No es cierto, llegué tarde, pero más bien al revés. Antes de que yo llegara, ustedes ya estaban aquí. Pero no lo dice así Jesús. Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ahí entra en juego lo que acaba de mencionar Andrés. No es temporal. No es un asunto de que él estaba antes de Abraham en orden cronológico.
No, es que su existencia, ontológicamente hablando, es superior y de ella depende incluso la existencia de Abraham. Él es el que es, ¿sí? Él es el que es. Entonces, hay varias declaraciones así absolutas. Los judíos de su tiempo lo logran pescar, ¿verdad? En el aire. Varias veces intentan asesinarlo por andar diciendo que él es yo soy. Pero hay otras que son predicativas, en las que Jesús agrega algo al yo soy, ¿verdad? Son 7. Las conocemos. Yo soy el pan de vida, en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Ahí ya está tomando entonces referencias antropológicas, ¿verdad? Del mundo creado para darse a conocer. ¿Qué quiere decir? Veamos solamente un par. Cuando él dice yo soy el pan de vida, nosotros decimos, especialmente en el mundo antiguo, el pan era necesario para la vida, absolutamente necesario para la vida. De la misma manera que el pan era necesario o es necesario para la vida física, de la misma manera Jesucristo es absolutamente indispensable para la vida espiritual. La luz del mundo en el 8:12, si la luz es necesaria para ver físicamente, con mucha más razón Jesús es absolutamente indispensable, esencial para ver espiritualmente todo lo que eso implica. Entender, distinguir la verdad de la mentira, conocer a Dios, entender el mundo realmente, entender las Escrituras. Jesucristo es absolutamente esencial. Él es la luz del mundo. Y así podemos trazar cada una de ellas. Todo lo que existe en las criaturas de forma finita, entonces existe en Él de manera eminente, suprema y excelente. Dios es autoexistente. El Padre tiene vida en sí mismo. Todo eso está encerrado en este nombre. Ese nombre que dice se recordará para siempre, ¿verdad? Así se lo da a conocer. Ese nombre que es eterno, es inmutable, y no mejora, no empeora, no crece, no disminuye, ¿verdad? Todo es absoluto, no aumenta, no se reduce, no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. Eso es creación. El tiempo incluso es su creación. Él está fuera del tiempo. Recordemos el tosismo, ¿verdad? Si Él está en otro plano de existencia, Dios, la creación, el tiempo es parte de la creación. El tiempo es parte de la creación. Por lo tanto, Dios está fuera del tiempo. Y por eso Él puede decir, a los que llamé, a estos también justifiqué. Y a los que justifiqué, a estos también predestiné antes, ¿verdad? Sí, y la última dice, glorifiqué. glorifiqué, en pasado. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo. Es un hecho. Para En Dios el es un tiempo de hecho. Dios, sí. Ya Es eso correcto. sí Él no está midiendo las cosas cronológicamente como nosotros. Él nos da por glorificados, porque así es en su plan y en sus decretos. Él está fuera de la creación del tiempo incluso. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Hebreos aplica estas características a Jesús constantemente. Entonces, Hebreos es un muy buen lugar para hablar con los testigos de Jehová. El Dios ante el cual anduvo Abraham es el Dios ante el cual andamos nosotros. El Dios en quien confió Abraham es el mismo Dios en quien confiamos nosotros. A veces no oramos así, pero sería legítimo orar Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es nuestro Dios, es el mismo. Profesor, usted habló de los términos yo soy en San Juan 5, 18:5, cuando van a arrestar a Jesús, Él dice yo soy. En la Biblia también aparece yo soy y se esparran Y todos caen postrados. la gloria de Dios, pero la gloria en su nombre, y en vamos su a nombre, ver eso. sí, en su nombre. Sí. Entonces, ahí mismo decir yo soy es el mismo que se aplica cuando Él dice yo soy, se presenta como yo soy. No dice soy Jesús, yo soy. Eso es todo. Sí. ¿Y por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante tener esto presente? Nosotros, en nuestra vida cristiana, las promesas de Dios hechas a Abraham
Las promesas de Dios hechas a Abraham fueron dadas hace muchísimo tiempo y se han venido a cumplir en nosotros. Nosotros somos parte del cumplimiento de las promesas de Abraham. Y por lo tanto, todas las promesas de protección, de misericordia, de fidelidad, de llevar sus propósitos, todo eso que Dios ha prometido son promesas también para nosotros y descansan en el mismo carácter de Dios, descansan en la misma persona. Entonces, conocer que ese Dios que es, que era y que ha de venir es nuestro Dios, entender que es ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que no cambia, el que no muta, sus propósitos son irresistibles. Y lo que Él ha prometido hacer, lo hará. ¿Podemos o no podemos tener confianza en este Dios? Completamente. Podemos andar en plena confianza delante de este Dios. No, lo que tal vez a ver si podías explicar un poco más en esta parte de ese asunto de los nombres. Porque sí se ve que Dios en el Antiguo Testamento, cuando cambia un nombre, todo tiene que ver con el hecho de presentarse nombre y significado. Entonces el hecho, hay algo muy claro revelado a través de nombres, y ahora que Él agarre este nombre exclusivamente, en una manera pide que lo honremos. Correcto. Había escuchado en nuestra clase que tuvimos de hebreo, que incluso en el original los judíos habían respetado ese nombre poniendo un error gramatical en el propio nombre, para que cuando el judío viniera leyendo y se topara con ese nombre, ni siquiera lo nombrara, no pudiera ni leer por el error que con toda intención pusieron, para que ni siquiera nombraran el nombre y tuvieran un respeto por ese nombre, por ¿verdad? Sí, recordemos que en la cultura de las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, esto es muy cierto. Los nombres tenían un significado, o sea, hablaban del carácter de la persona. Y es bien interesante ver cómo los padres nombran a sus hijos, a veces con base en cosas que notaban en el vientre, a veces aparentemente con ninguna referencia, pero los nombres casi hasta profecías se vuelven, ¿verdad? En algunos casos, porque reflejan el carácter, profundamente reflejan el carácter de la persona, con mucha más razón el nombre de aquel que es absoluto, el nombre de Dios. Y sí, es cierto, los judíos de hecho no leen el nombre de Yahweh, ellos leen Adonai en lugar de Yahweh, y ese error gramatical está ahí para hacerlos titubear. Cuando están leyendo, es como, ¿verdad? Como encontraron una letra ahí difícil de pronunciar en el momento, para hacerlos titubear y recordar que no pueden leer este nombre y dicen Adonai en su lugar. Profesor, pero es que dice Berkov que el significado, o sea, ellos, los judíos, por superstición era que hacían. Es correcto, sí, eso iba a añadir a continuación. Sí, ellos lo hacían por superstición. Hay cierto... Vamos a ver, se puede confundir con una actitud de honrar el nombre de Dios, pero Dios se ha dado a conocer. Esa es la parte donde quizá falla, ¿verdad? Dios se ha dado a conocer con ese nombre. Hemos de dirigirnos a Él con el nombre con el que Él se ha dado a conocer. Y tal vez es difícil, ¿verdad? Estamos hablando de un nombre que no se sabe exactamente cuál era, hay dificultades para su pronunciamiento o pronunciación, pero dentro de nuestro idioma tenemos el nombre Jehová, tenemos el nombre de Dios, entendido como un nombre propio, dirigirnos a Él y más allá de simplemente la palabra que emitimos, entender con quién estamos hablando, qué es, y por eso les hablaba de, no es solamente conocer la nota, es conocer la partitura, quién es, con quién estamos hablando, en qué contexto se está dando a conocer así, y vamos a ver eso un poco más. En Éxodo 5 continúa la revelación del nombre de Dios, ¿verdad? De Jehová, ya no tanto relacionado con su ser, sino ahora relacionado con su poder. Dijimos antes que lo que ocurrió en el Éxodo fue un curso de teología para el faraón, ¿verdad?
a esto es a lo que nos referíamos. ¿Quién es Jehová? Dice el faraón. Cuando Moisés llega y le dice a faraón, Jehová dice, deja ir a mi pueblo para que me adore, él dice, ¿quién es Jehová? No está en nuestro panteón, ¿verdad? No es uno más de los dioses, no lo conozco, primera vez que escucho el nombre, no lo conozco, así que no los voy a dejar ir. Y el resto de la historia, entonces, del 5 al 14, más o menos 15, Yahweh le enseña al faraón quién él es. Y lo hace a través de sus acciones. Vas a aprender. ¿No sabes quién soy? Vas a aprender. Y no te va a gustar. El patrón que se desenvuelve a través de todas las plagas es el siguiente. Es Jehová realizando una acción específica ante alguna audiencia específica con un propósito específico de darse a conocer de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, en el 7.5, vamos a leer Éxodo 7.5, alguien que lo lea, por favor. Va a haber una acción, una audiencia y algo que él quiere dar a conocer de sí mismo. 7:5, ¿verdad? Sí. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de él. ¿Okay? ¿Sabrán quiénes? Los egipcios, ¿verdad? Esa es la audiencia. Sabrán los egipcios que acerca de Dios, en este caso simplemente quién Él es. Que yo soy Jehová. ¿Cuándo qué? ¿Cuál va a ser la acción? Cuando saque a mi pueblo. Cuando se dé el éxodo, cuando el pueblo esté fuera, los egipcios van a saber quién soy. En el 8.22 hay uno más específico para Faraón. Busquemos Éxodo 8.22. Ya les dije cuál es la audiencia. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ese es Éxodo 8.22. No, 8:22 yo tengo, y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén. Sí, Sí. perdón. Sí, correcto. Tienes razón. Estaba leyendo otra cosa. A ver. Alemán. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ok, a fin de que sepas. Ok, bueno, ¿con quién está hablando? No está en el texto, pero está en el contexto. Dice en esta traducción, dice, así sabrá el rey de Egipto que el Dios de los israelitas está en su país. Ok, Entonces, esa cosa. no me gusta la traducción, pero sí nos aclara quién es la audiencia. Sí, está ¿Verdad? bien. La audiencia es el rey de Egipto, Faraón. Sabrá el rey de Egipto, sí. Y ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la obra? Una plaga. Apartarme. Va a apartar a Gosén. No es solamente la plaga de moscas, que ya es bastante evidencia del poder de Dios sobre la tierra, sino que va a apartar la tierra de Gosén de tal modo que no van a entrar las moscas ahí. Y hay varias plagas que los israelitas gozan, creo que es a partir de la tercera o cuarta, que ya los israelitas no se ven afectados por las plagas. ¿Y cuál es la razón de esa división? Para que sepa que yo soy Yahweh, Jehová, en medio de la tierra. Yo soy soberano. Eso es lo que está dando a conocer. Yo soy soberano sobre la tierra. Incluso su tierra. Gosén era de Egipto. Incluso su tierra. Yo soy soberano sobre su tierra. 9, del 14 al 16. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ok, vamos a enfocarnos en esa última acción. ¿Con quién está hablando? El rey. Está hablando con Faraón. Faraón, sí. Él es la audiencia y le dice, tú y los tuyos, pero está hablando con el Faraón. Y dice que el propósito es mostrar su poder Delante de y él. dar a conocer
su nombre, ¿verdad? ¿Cómo? Le dijo, yo lo he puesto a usted. O sea, ya no es simplemente dominio sobre su tierra, ya no es simplemente dominio sobre la creación en general, no es su propia vida, Faraón. Usted está ahí gobernando con un propósito, que yo muestre mi poder y dé a conocer mi nombre. Una soberanía absoluta de Dios sobre la vida particular del propio Pero Faraón. me imagino que aquí, o sea, poniéndose uno en los pies del faraón, o sea, si nos vamos al contexto de lo que eso significa, que él te diga, o sea, estás aquí porque yo te puse, pues como diría cualquiera, se le caen las medallas, porque él, o sea, él dice, o sea, me está poniendo por el piso. Sí, correcto. O sea, él me puso, yo soy faraón y el faraón era un dios. Le tocó el orgullo. Sí, el faraón era como un dios. Ajá. Entonces, que venga y se le pague, porque esto es Moisés hablando. Sí. Entonces, o sea, yo pasándome los zapatos del faraón, digo, ¿quién es este? Me viene a decir, yo soy casi un dios y me viene a decirte que el Dios tuyo me puso a mí cuando ni siquiera sé quién es. Y ahí es donde yo siento que la parte de la relación del nombre es lo que es importante, por eso Dios está reafirmando, ¿verdad? La parte donde dice que para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, y yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Pero la parte que a mí me impacta es eso, que habrá sentido el faraón cuando le digo, no, es que usted está aquí porque yo lo puse. Ira, posiblemente. ¿Verdad? Arrepentimiento, no, claramente. No se No, humilló delante de Dios en ningún momento. Tuvo ahí algunos vestigios, pero era más como remordimiento que arrepentimiento. Y en el 15:11 tenemos el último, que es como un resumen, ¿verdad? El 15:11 resume lo que Dios da a conocer. ¿Alguien que lo vea? ¿Quién como tú, oh Jehová? Sí, 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Okay. Esto es un resumen de la revelación de Dios en la historia del Éxodo, en la historia de la salida del pueblo de Israel. Esto fue lo que Dios dio a conocer. Ya no es solamente su ser absoluto, sino ahora su poder absoluto. Las maravillas que hizo. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Ahí la referencia es muy probablemente los dioses de Egipto, el panteón egipcio. Y él está diciendo, la respuesta es una pregunta retórica, la respuesta es ninguno, no hay ninguno, no hay Dios como Jehová entre los dioses. Y ahí es un ejemplo de esa palabra atribuida, no como un error, ¿verdad? Pero indebidamente atribuida a quienes no son Dios verdadero. ¿Ahí quién sería la audiencia? En este caso, No aplica. si no me equivoco, ya es después de que han cruzado. Sí, ese canto de Es Moisés es el canto de victoria de Moisés y María. Entonces esto es el pueblo de Israel, ellos son los que están escuchando. La tierra los tragó. Y es alabanza, ¿verdad? En este caso es alabanza por lo que ya dio a conocer a través del Éxodo, un escenario de proclamación del nombre de Dios. Y ellos, perdón, profesor, y ellos dicen eso porque cada plaga representaba un dios. Correcto. Era avergonzar a los dioses que ellos adoraban. Empezando con el Nilo y a partir de ahí el resto del panteón. También es que hay que recordar que, bueno, como llaman el curso de teología para el faraón, pero también fue un curso de teología para el mismo pueblo de Israel, porque llevaban 400 años desconectados de cierta vida, ¿verdad? Tal vez del pacto en un sentido ya como vivencial, ¿verdad? Sí. Porque ya de ahí, para que después construyeran un becerro. Y vamos a pasar a ese evento ahora. ¿Verdad? Ellos también necesitaban aprender, ¿verdad? Pero cuando llega Moisés, cuando Moisés va a ir, a lo que dijiste ahora, que le pregunta a Dios, ¿quién dijo que me envió, verdad? Cuando la historia sigue y él llega a Egipto, los que rechazan a Moisés también son el pueblo de Israel, y entonces ellos también tienen que aprender quién era Jehová. Entonces aquí tal vez la meta máxima, yo sé que Dios quiere darse a conocer a todos, pero yo creo que la meta, la corona es darse a conocer a su pueblo, ¿verdad? Hay un sentido diferente en el que Dios se da a conocer a su pueblo en medio de lo mismo, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de eso. Bueno, tal vez está bien tratar esa aplicación ahorita cuando hablamos de la soberanía de Dios, que es algo que Dios le recalca a Faraón,
¿verdad? Nosotros calvinistas pensamos en la soberanía de Dios como a veces, ¿verdad? No siempre, con un matiz como contrario a nosotros. Esa es la idea, ¿verdad? Es como la soberanía de Dios, o sea, yo no tengo ningún control, yo no tengo ningún poder, que es cierto. El poder lo tiene Dios, Él está en control de todas las cosas, Él es soberano y Él va a hacer con todos lo que Él quiera hacer. Eso es básicamente lo que le dice a Faraón. Pero en el caso del pueblo de Dios, la misma revelación debe tener un efecto distinto. Para nosotros no es como una competencia de que Dios tiene más poder, entonces, o Dios tiene poder absoluto, entonces yo pierdo, porque Dios tiene poder absoluto. Pero no es esa la idea, es porque Dios tiene poder absoluto, que yo soy lo que soy. Es porque Dios tiene poder absoluto que yo tengo esperanza de victoria, que yo puedo luchar contra el pecado, que yo puedo tener algún subpoder, podríamos decirlo, sobre la maldad a mi alrededor, sobre la maldad en mi interior, el poder que nos da su Santo Espíritu. Para el pueblo de Dios es diferente la implicación de que Dios es soberano. Es que si Dios es soberano, seré preservado hasta el fin. Es que si Dios es soberano, no hay nada que me pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es que si Él es soberano, todas las promesas son en Cristo Jesús, sí y amén. Es que si Él es soberano, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Es diferente. No es el efecto que podría tener el faraón. Y está bien pensar, ponernos en los zapatos del faraón, pero nosotros no estamos en los zapatos del faraón. Estamos en los zapatos del pueblo de Dios. Estamos en los zapatos de Israel. Y también entra en juego lo que vamos a ver a continuación, entender algo más, una cosa más acerca de esta revelación del yo soy. Vamos a ir a la historia, no la vamos a ver toda porque es muy extensa, pero la conocemos bien, donde Dios se da a conocer como Dios de bondad después del suceso de los becerros, del becerro, en Éxodo 33, 34, esos dos capítulos. Han quebrantado la ley, ¿verdad? Se han hecho un ídolo, ya vimos la descripción la semana antepasada, un becerro que come hierba, eso fue lo que se hicieron para sí mismos, y ni siquiera uno de verdad, uno de metal, ¿verdad? Aún inferior, más inferior. Pensemos en esto, está la zarza al principio, una zarza que arde y no se consume. Luego pasamos después del Éxodo a un monte, y en el monte hay fuego, hay humo, hay truenos, pero el monte no se consume. No lo pone así las escrituras, pero eso está ocurriendo ahí. El monte no se está consumiendo. Está la gloria de Dios, el fuego de Dios en la cima del monte. No lo destruye el monte, no se viene abajo el monte con la gloria, con la presencia de Dios. Y la pregunta que surge después del evento de los becerros es: ¿puede habitar este Dios en medio de su pueblo sin consumirlo? Esa es la pregunta que surge. Veamos la respuesta. Dios amenaza, ¿verdad? Él le dice a Moisés: este pueblo es testarudo, es de dura cerviz, por lo tanto no voy a ir en medio de ellos. Es lo que dice, porque si me pongo en medio de ellos, los voy a consumir. Eso es lo que dice Dios. Moisés empieza a interceder por el pueblo, pero como que esa intercesión, ahí pueden leer toda la historia, pero es como que esa intercesión no está funcionando, por ponerlo en algún término. Él sabe que es su papel interceder por el pueblo y lo intenta, pero no está funcionando su intercesión. Entonces llega un punto en este contexto en el que le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Le pide: muéstrame tu gloria. Y muchos intérpretes han entendido esta petición como: no sé qué estoy haciendo, no tengo claro con quién estoy hablando, no sé qué estoy pidiendo, muéstrame quién eres. Necesito saber quién eres para saber cómo orar, para saber cómo interceder por mi pueblo, por Israel. Entonces Dios le dice: no puedes ver mi gloria, pero puedes ver las espaldas de mi gloria, ¿verdad? Se lo pone así: yo te voy a meter en una grieta, te voy a tapar, voy a pasar
vas a ver las espaldas de mi gloria, pero lo importante es, y te proclamaré mi nombre. Entonces Moisés quiere ver la gloria de Dios, pero es lo que realmente Dios le contesta, mostrándole su gloria, pero le permite oír la gloria de Dios, no ver su gloria, sino oír la gloria de Dios, Él mismo, Dios mismo proclamando su nombre. Entonces leo el 33:19, dice: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Toda mi bondad, podríamos ponerlo en estos términos. Haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esa construcción no les suena parecido Lo a dice algo? Pablo en el capítulo 9. No les suena parecido a algo, es posible, sí, pero no me refiero a eso. Algo que leímos hace poco: yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Es la misma construcción: yo soy el que soy. La misma construcción: yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Yo seré clemente para con el que seré clemente. Independencia absoluta en su bondad ahora. Bondad infinita. Igual que en Éxodo 3, yo soy el que soy, ahora yo tendré misericordia del que tendré misericordia. En Éxodo 34:6 es donde pasa Dios y proclama su nombre. Y Dios mismo dice: Jehová, Jehová. Y queda a conocer de sí mismo: fuerte, misericordioso y piadoso. Son 10 atributos, los conté. Fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares de generaciones, por implicación, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Su bondad, esto es como un himno a su bondad, un comentario, digámoslo así, a su atributo de bondad. Y en su bondad está incluida su justicia y está incluida su misericordia. Pero noten la diferencia abismal entre las dos. Misericordia para millares, ira hasta la tercera y cuarta generación, justicia hasta la tercera y cuarta generación, pero misericordia a millares. Y entonces Moisés dice que su reacción es que, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esta no fue su reacción en la zarza. Moisés no adora en la zarza. No lo hizo. Era un contexto diferente, estaba siendo encargado de una misión, estaba renegando principalmente, ¿verdad? No estaba muy convencido, no salió con esta impresión, pero en este caso su reacción es diferente. Creo que se desprende de una revelación mucho más plena de Dios y cae en adoración. Y la conclusión es, en el versículo 9, intercede. Ahora sí intercede sabiendo algo más de aquel con el que está hablando. Y le dice: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. ¿Y cuál es la razón? Porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. La misma razón, ¿sí? Porque era un pueblo de dura cerviz. Dios dijo: no voy a ir en medio de ellos, los voy a consumir, porque son un pueblo de dura cerviz. Pero luego se da a conocer como el Dios misericordioso que es, y Moisés eleva una oración que es contestada por Dios, apelando a lo mismo. Sí, son un pueblo de dura cerviz, y porque son un pueblo de dura cerviz, si tú no vas con ellos, en tu misericordia, en tu gracia y en tu bondad, van a perecer. Perdona sus pecados, ve en medio de ellos en misericordia, perdona sus pecados, perdona su iniquidad. Son un pueblo de dura cerviz. Hermanos, les dije hace un rato que debíamos ponernos en los zapatos del pueblo. Estos somos nosotros.
un pueblo testarudo, que si no fuera por la misericordia de Dios, seríamos consumidos, como dice el salmista. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Deuteronomio 6:4. Dani, tenemos café, no sé si... Sí, voy a parar ahorita para hacer el quiz y tomar café. También. Porque anda la clase. Es más, vean que esta vez hasta en mis notas no puse el quiz aquí. El quiz. Por eso me subí bien. No se me ha olvidado. Deuteronomio 6:4 encierra el Shema. ¿Verdad? El Shema se llama así porque empieza con la palabra Shema, que significa oye. Entonces así se le conoce tradicionalmente entre los judíos y entre la comunidad cristiana también. A veces se le llama así el Shema. Deuteronomio 6:4. Y aquí Dios se da a conocer diciendo: oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, el Señor, Yahweh, uno es. Como una cápsula, ¿verdad? De todo lo que acabamos de ver hasta este momento. No es uno en el sentido de uno en una clase de muchos, es uno particular, único, individual completamente, la unicidad de Dios. Y este Dios que es uno en poder, que es uno absoluto en su ser, que es uno en su misericordia, este es nuestro Dios, nuestro Dios. La única razón para dar la espalda a todos los demás dioses es saber que Él es el único Dios verdadero. Y nos volvemos a Él, al único Dios verdadero, y en ese derribar de dioses, que incluye derribarnos a nosotros mismos, hallamos verdadera libertad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a pasar al quiz. Los que van terminando su quiz pueden levantarse a tomar café. Ay, Dios mío. Toman uno.